Roberto Pineda. Bien, compañeros, continuando con la temática de este taller, para mí es un gusto presentar al licenciado Pedro Villegas Rojas, el director del Centro Nacional de Promoción Social. Nos dará y nos hablará de la parte legal, la parte jurídica, al cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primeramente quiero agradecer la invitación que me hace el Comité Ejecutivo de esta organización, la compañera Mayra, a través del compañero Daniel Cortés, secretario de Capacitación, un tanto para poder reflexionar con ustedes sobre este tema que tiene que ver con la reforma política del Distrito Federal. Me voy a permitir pararme, de repente me resulta más incómodo estar aquí sentado y quisiera interactuar un poco con ustedes. Miren, se están proyectando unas láminas que tienen que ver con este tema. Pero quisiera poder abundar en la reflexión por todos ustedes. Primeramente, habría que decir que este tema que se ha estado discutiendo en estos últimos días lleva años discutiéndose y se debe a una medida que tiene que ver con el paso del Distrito Federal a componer un Estado 32 y en consecuencia a que se pueda diseñar una constitución para el Distrito Federal, un Estado 32, y a partir de ahí es que se empieza a hablar de una reforma política. ¿Cómo van a estar constituidos los poderes del Distrito Federal si ahora sería un Estado 32? ¿Cómo sería el Congreso local a través de, ya no de una asamblea legislativa, sino de una Cámara de Diputados, donde pudiera generar una serie de leyes en función de los gobernados de esta ciudad? A partir de entonces es cuando se empieza a hablar de esa reforma política. Yo quiero decirles que dentro de este proyecto de reforma política hay un apartado, la fracción 14, que se quiere adicionar del apartado B del artículo 123 constitucional, que tal pareciera que nadie se enteró que existía. Ni siquiera los políticos, y por aquí acabo de oír al compañero el secretario general que antecedió, donde concuerdo con él, tanto partidos de izquierda como de centro como de derecha no percibieron que existía una frase que mencionaba seriamente derechos ya adquiridos de los trabajadores. Y es precisamente lo que hay que discutir. Cuando se les pregunta a estas personas, se les dice cómo es posible que pudieron pasar inadvertido un tipo de este tema, resulta que pues, el argumento es que por ahí apareció, que no saben cómo sucedió, pero que de repente apareció una ley. Cosa que para nosotros nos sugiere dos cosas. Primero, que son unos cínicos porque sabiéndolo lo votaron. Y segundo, o que votan las cosas sin ni siquiera saber qué es lo que firman. Una de las dos cosas. Bueno, dicho esto, yo quisiera, para un poco contextualizar este tema de los organismos públicos descentralizados y la diferencia que hay entre un apartado y otro, quisiera un poco explicar esta jerarquía de leyes que puede ser muy ilustrativa para ustedes. Primero, ustedes saben que en nuestro país existe una carta magna
existe una ley suprema. ¿Cuál es? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 136 artículos. La mayoría parchados, pero ahí están los 136 artículos. Esto emana, desde mi punto de vista, de dos luchas que me parecen muy importantes en este país. La que se dio en 1906 en Cananea, Sonora, con los mineros, y en 1907 con los destileros en Río Blanco, Veracruz. Dos luchas muy importantes que generaron una suerte de consideración de derechos a los constituyentes de 1917 para que se plasmaran en este artículo 123. No solamente en el ámbito laboral, sino también incluso en el ámbito agrario. Por eso tenemos el artículo 27, pero para efectos de poder reflexionar nosotros, tenemos el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones obrero-patronales entre trabajadores y patrones. A grandes rasgos, habría que decir que este artículo 123 nace y en consecuencia en 1931 surge una ley que se llamó Ley Federal del Trabajo, 18 de agosto de 1931. Surge la Ley Federal del Trabajo para reglamentar el artículo 123 de la Constitución, el original. ¿Por qué una ley reglamentaria? Porque resulta que en el artículo 123 decía la jornada de trabajo será de 8 horas, 48 horas a la semana, 8 horas diarias. Pero no decía si las jornadas de trabajo podían ser diurnas, nocturnas o mixtas, o bien si había días de descanso o no, y de qué días se tenía que trabajar. Bueno, para eso surge la Ley Federal del Trabajo como una ley reglamentaria de la generalidad que decía la Constitución, pero para reglamentar o poner énfasis en cómo se iban a beneficiar los trabajadores de esos derechos. Esa es la justificación de la ley reglamentaria. Insisto, en 1931 surge la Ley Federal del Trabajo. En el 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo en su integridad. Bueno, pero resulta que tanto la Constitución del 17 como la Ley Federal del Trabajo no consideraba a los servidores públicos, solamente direccionaba su actuación en lo que tuviera que ver con los trabajadores de la industria, los trabajadores que laboraban para la iniciativa privada, para los patrones privados, pero no tenía nada que ver con los trabajadores servidores públicos. Fue hasta 1937, principios de 1938, cuando se crea algo que se llamó el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes. Ese estatuto jurídico ya reglamentaba a los trabajadores servidores públicos, es decir, les daba el derecho no solamente a prestaciones, sino al goce de la libertad sindical. Más adelante voy a comentar qué es la libertad sindical: el derecho de sindicalización, el derecho de contratación colectiva y el derecho de huelga. Es hasta 1960 cuando el artículo 123 se divide en apartado A y en apartado B. El apartado A lo reglamenta la Ley Federal del Trabajo, que surgió en 1931, y el apartado B, estamos hablando de 1960, el apartado B hasta 1963 es reglamentado por algo que se conoce como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también conocida como ley burocrática. Yo quiero abundar aquí. Mientras la Ley Federal del Trabajo constaba de 1010 artículos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado solo contenía 165 artículos. 165. Y allí ya vemos una gran diferencia entre 1010 artículos
y 165 artículos. Bueno, primera cuestión. Segundo, la Ley Federal del Trabajo, como lo acabo de decir, le aplicaba directamente a los trabajadores de la industria o a los trabajadores que laboraban para los patrones privados. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado les iba a aplicar solamente a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal y a los trabajadores de los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero también esta Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado decía que los organismos públicos descentralizados se tenían que regir por esta ley, de acuerdo a su decreto de creación. Cuando se constituyen los organismos descentralizados, en el acta o en el decreto de constitución establece cuál es la ley que les va a regir en materia laboral. Resulta que la Ley Federal del Trabajo, a través de una jurisprudencia muy famosa, conocida como la 1 del 96, determinaba que el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice que los organismos públicos descentralizados también les toca regirse por esta ley, la jurisprudencia decía que el artículo primero era violatorio de la ley, es decir, era inconstitucional. Por lo tanto, las descentralizadas que estaban aquí podían pasar al apartado A, a regirse por la Ley Federal del Trabajo. Es así que seguro ya el compañero Arturo se nos habrá dicho que el sindicato del Colegio de Bachilleres emprende un impulso legal para efecto de poder pasarse al apartado A. De estar en el apartado B, pasa al apartado A. Yo quiero decirles que a mí me tocó vivir una parte de ese impulso legal, y cuando había mucha información del sindicato, había también mucha desinformación del Colegio de Bachilleres, porque desde luego no quería ese cambio, y desinformación en el sentido de que al pasar al apartado A, automáticamente se perdían los derechos que habían adquirido ustedes en el apartado B en materia de contratación colectiva, y eso fue falso, porque en automático esos derechos pasaban íntegros en algo que ya no eran condiciones generales de trabajo, sino ahora era contrato colectivo de trabajo. Yo quiero sostener aquí con ustedes que, de acuerdo a la legislación, a cualquier sindicato le conviene estar en la Ley Federal del Trabajo. Y ya vamos a decir por qué. ¿Le cambias de favor? ¿Le cambias a unas 3? Eso ya te lo pasé. Otras. Bueno, miren, yo quiero hacer, hice un trabajo comparativo, se los voy a dejar aquí, no lo vamos a explicar todo, simplemente es como información. Voy a destacar algunas partes que me parecen importantes. ¿Ustedes alguna vez se han explicado por qué hay una gran diferencia entre el apartado B y el apartado A? Porque si ustedes laboran por lo menos 6 meses un día en el apartado B, van a tener derecho a 20 días de vacaciones en 2 periodos de 10 días durante un año. Mientras que si ustedes se rigen bajo el apartado A de la Ley Federal del Trabajo, establece que si laboraron por lo menos un año, tienen derecho a 6 días de vacaciones. Ojo, entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado hay mucha diferencia. Aquí nos habla de un año, 6 días, y aquí nos dice 6 meses un día,
20 días. Hay una gran diferencia. La ley federal del trabajo establece que si el trabajador laboró por lo menos un año, tiene derecho a 15 días de aguinaldo. En el apartado B, su ley reglamentaria nos dice que tienen derecho a 40 días de aguinaldo. Pues, ¿cómo está eso, no? Una disparidad total. Por visitar algunas cosas que, si uno se pone a revisar, pues contiene mucho más beneficios que el apartado B. ¿Por qué se debe eso? Todavía en tiempos de López Mateo, estamos hablando de 1960, cuando se eliminó. Pues la condición era poderle dar beneficios al servidor público para que el servidor público se mantuviera callado. ¿Sí? Porque mientras le da beneficio en lo individual, en materia colectiva lo limita. Es decir, los compañeros que están en el apartado B tienen derecho a la libertad sindical, pero está limitada. ¿Qué quiero decir con eso? Que los compañeros del apartado B no pueden pertenecer a otro sindicato que no sea al que exista en la dependencia. Primer punto, me está limitando el derecho de sindicalizarme a cualquier sindicato que yo quiera o constituir los sindicatos que yo quiera. Segundo elemento, el tema de la contratación colectiva. En el apartado B me limitan a que yo no puedo negociar bilateralmente mis derechos en materia colectiva, sino lo tengo que más bien ver de acuerdo a lo que me proponga la institución. Es decir, las prestaciones extralegales son impuestas por el titular de la dependencia, solamente con el visto bueno del sindicato. Pero si el sindicato, aun y cuando no dé su visto bueno, de todos modos las condiciones pasan. Es decir, allí yo no puedo negociar con el patrón. Allí lo único que sucede es que me imponen las condiciones de trabajo. Y un tercer elemento, yo no puedo estallar una huelga. La huelga está limitada. Tengo el derecho, pero está limitada. ¿Por qué? Porque para poder irme a la suspensión de labores, lo que va a pasar es que yo tenga que acreditar de manera general y sistemática las violaciones a mi contrato colectivo de trabajo. Y si yo acredito tal situación, en ese sentido, puedo suspender labores pidiéndole permiso al Tribunal Federal de Conciliación Laboral. Entonces, en materia colectiva, estoy limitado. En el apartado A sucede todo lo contrario. Y ustedes han experimentado mucho en este apartado. Es más, ustedes no me van a dejar mentir, pero las grandes luchas que se han dado para efecto de las conquistas de sus prestaciones se han derivado en un estallamiento de huelga, en una suspensión de labores. ¿Por qué? Porque ahí lo único que se necesita es decirle al patrón: si no me cumples o me satisfaces esta violación, o no me cumples con lo que te estoy solicitando, a tal día, en tal hora, te estallo la huelga. Y no necesito pedirle permiso a la autoridad laboral, cosa diferente de lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Bajo esa situación, aquí cobra plena vigencia el tema de la libertad sindical, porque además me da la oportunidad de poder sindicalizarme en el sindicato, o afiliarme a un sindicato que yo quiera, y aquí no. Y además me da la oportunidad de que una vez sindicalizado, poder negociar mi contrato colectivo de trabajo, saber hasta dónde puedo estirar el que se me satisfagan ciertas prestaciones. Y en este lado no. Entonces, les da buenos beneficios en materia individual, pero en materia colectiva no. Y la gran lucha, la gran labor que han hecho las organizaciones sindicales al amparo de la Ley Federal del Trabajo ha sido en materia colectiva. Conquistas más allá de las que propone la ley burocrática en base a la negociación colectiva.
Por eso nos podríamos explicar, ¿me cambias? Hasta más, la que sigue. Hasta ahí. Por eso yo quiero también señalar que, como hace rato lo comenté, el decreto de creación del Colegio de Bachilleres daba la pauta para que los organismos públicos descentralizados se reglamentaran por el apartado B del artículo 123. Este es un extracto de ese decreto de creación del Colegio de Bachilleres. Aún y cuando esto dice ese decreto, en base a la jurisprudencia 196, ustedes pasaron al apartado A y automáticamente se vieron beneficiados del derecho a la libertad sindical ampliamente conocido. ¿Por qué de la necesidad de que los organismos descentralizados se queden en el apartado B? Porque los limitan, los restringen en esa participación sindical. Pueden constituir un sindicato, pero no pueden hacer el ruido que hacen estando en el apartado A. ¿Por qué? Porque en el apartado A el tema de la libertad sindical es mucho más amplio. El tema de la libertad sindical es respetado ampliamente por las autoridades laborales. Y en el apartado B no sucede lo mismo. Mire, les decía de entrada que la famosa reforma que se plantea, la propuesta que se está discutiendo en el Senado, aunque ya por ahí se habla de que algunos senadores ya se dieron cuenta de la metida de patas que tuvieron y dicen que la van a retirar, pero hasta no verlo, pues está latente la posibilidad de que se reforme y que se reforme en un sentido que perjudique los intereses de los trabajadores. La reforma que se plantea, como consta de esa reforma política, es adicionar. Adicionar es el poder adaptar en la fracción 14 del artículo 123 constitucional, el apartado B, esta frase que dice: las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija. ¿Te regresas una? Y la ley que lo rige es el decreto, y el decreto dice que los trabajadores se reglamentarán por el apartado B del artículo 123 constitucional. Por lo tanto, a ustedes les afectaría en un primer momento una reforma, le cambio ahora sí, que se desprende de una reforma política que aparentemente solamente les aplicaría a los trabajadores del Distrito Federal, también se extendería a ustedes. ¿Por qué? Porque es una reforma constitucional. Eso quiere decir que no obstante que lo voten las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, también tendría que